Hay otra tesis que también quiero que pensemos a partir de la película y de la obra literaria. Cóndores no entierran todos los días, que aquí también la tenemos, y es cómo nace ese concepto de los pájaros, que también ha dado para grandes debates. Se les empieza a llamar pájaros precisamente por la interpretación que hace ahí doña Gertrudis, que es totalmente histórica. Son pájaros porque son muy rápidos para matar. Matan al enemigo y se van volando, se esfuman rápido. Son sicarios de exterminio que asesinan rápido. ¿Por qué le dicen a León María Cóndor? Porque es el pájaro más rápido, es el jefe de los pájaros. De ahí viene el título de la obra literaria y de la película: Cóndores no entierran todos los días. Y precisamente porque tumbar a don León María era muy difícil, porque él posaba como un hombre que defendía sus principios, que era correcto desde la moral, que era correcto desde la religión. Entonces él manejaba una doble cara, o sea, que en el día era un conservador devoto, pero en las noches era un mafioso. El actuar de él era como el de cualquier mafioso, como mátame a este, mándale una amenaza a aquel, métale un sustico a este. Y ustedes se preguntarán que por qué él no mandó a asesinar a Gertrudis, porque la respetaba demasiado. Gertrudis Potes era una gran líder sindical, entonces él no era capaz como de mandarla a matar. O sea, él llega al punto de amenazarla con un papelito, y llega doña Gertrudis y le entrega el papelito al sacerdote para que el sacerdote haga la denuncia. El sacerdote se hace el bobo y dice: no, estamos en la misa. Entonces, cuando hubo la masacre contra la familia conservadora al inicio de la película, que todavía estaba el gobierno liberal, que seguramente era el gobierno de Alberto Lleras, que era un gobierno en el que estaba terminando el gobierno de López Pumarejo, porque este había renunciado. Cuando se da esta masacre tan interesante de la Resolana, digo interesante para analizar, porque es una masacre ficcional. O sea, realmente la masacre no pasa en la vida real, pero ayuda a comprender que también los liberales mataban. O sea que aquí no se trata de buenos y de malos, los liberales también mataban. Y cuando los liberales eran mayoría, los que más mataban en el pueblo eran los liberales, aprovechándose que eran mayoría. Entonces, cuando doña Gertrudis Potes le pasa el papelito al sacerdote, el sacerdote la ignora, y claramente porque el sacerdote pues, está defendiendo unos intereses politiqueros. Si fuera una amenaza contra una conservadora, ahí sí de una el sacerdote decía: vea, estos desgraciados ateos y masones han amenazado a nuestra feligres. Pero como era liberal, no, estamos en misa. Entonces miren que la película muestra unas cosas bien interesantes. Pero sobre este tema de los pájaros, yo quiero resaltar un verbo muy interesante, porque de cierta manera nos conecta con temas más contemporáneos o más coetáneos, que tiene que ver aquí con este punto número 3, que sale de la boca de doña Gertrudis: es: los pájaros están limpiando liberales. Y cuando ella dice eso, está queriendo decir que los pájaros están haciendo una limpieza social a los liberales, porque los pájaros consideran que los liberales son la escoria, los cachiporros, la chusma.
Cuando ustedes se ven ese programa de humor, El Chavo del Ocho, que doña Florinda, que es una persona pobre, pero que humilla a don Ramón, que es más pobre que ella, el complejo de doña Florinda, doña Florinda le dice a su hijo Kiko, no te juntes con la chusma. Y entonces Kiko le dice a don Ramón, chusma, chusma, chusma. Entonces, ese insulto que ustedes ven ahí en los 70s, en El Chavo del Ocho, en los 50s era un insulto para los liberales, sobre todo para los liberales pobres. No te juntes con esa chusma, vamos a limpiar esa chusma. Aunque en esa época, más que chusma, se les decía cachiporros, pero también a estos grupos como los pájaros se les llamaba antichusmeros, porque eran los encargados de limpiar esa chusma. Como diríamos irónicamente, eran los ciudadanos de bien de esa época. Y por eso doña Gertrudis lo dice de cierta manera con ironía, como es que estos pájaros están limpiando. Pero realmente lo que quería decir ella era que estaban ensuciando, porque estaban masacrando de manera genocida a las personas solo por ser liberales. O sea, ya ni siquiera porque hubiesen tenido una rencilla o por algo más grave, sino que simplemente nos están matando por ser liberales. Y algunos tenían la fortuna de ser exiliados y de poder irse del pueblo, como pasa con este señor al final, que el indio Arango, que era un campesino liberal, que él decía que lo tenían que matar para poderlo sacar de su finca. Pero al indio Arango lo respetaban mucho, también porque lo veían como muy bravucón. Entonces, mire que al indio Arango le dan la posibilidad de que se vaya, y él lo que llega es al pueblo como a hacer unos escándalos, y luego terminan asesinando a un señor que es periodista liberal, que es el señor Alvarado. O sea, Alvarado llega a cubrir la noticia de cómo van a matar al indio Arango y lo terminan matando a él. Entonces el indio Arango termina volándose y seguramente queda exiliado, y ya en la película no vuelven a mostrar qué pasa con él. Pero también quiero que nos centremos en este personaje de don Rosendo, que aparece también en las primeras escenas y que también lo asesinan. Los del status quo, los conservadores, empiezan a decir, no, a don Rosendo no lo mataron por razones políticas. O sea, tratan de ocultar las verdaderas razones, mientras que los liberales se dicen entre ellos, no, es que a don Rosendo lo mataron por no tener pelos en la lengua, porque siempre le cantó las verdades a los conservadores. O sea, no importa que estos conservadores fueran mayoría, pero don Rosendo siempre les cantó la tabla cuando éramos mayoría y ahora que somos minoría. Entonces, la muerte de don Rosendo hace parte de ese proceso de limpieza que se ve en la película. Y también hay un tema muy interesante que en la película puede que no se profundice, pero que sí quiero que le hagamos un clic, que tiene que ver con la tipología de los delitos. Porque en la película se habla de los delitos comunes, pero ahí tenemos algo subyacente, que son los delitos políticos. En esa época no había una gran maduración de lo que es el delito político, porque el delito común claramente ya existía. El delito común, por ejemplo, el saqueo, por ejemplo, el robo,
el asesinato no político, ese era el delito común. Pero en el contenido ya había un sustrato de delito político. La asonada es un delito político que en este momento está tipificado en el Código Penal colombiano. La asonada, que fue lo que hicieron gaitanistas tras el magnicidio a su caudillo. Y eso fue lo que logró dispersar León María, una asonada, que ese concepto lo mencionan ahí en la película. Si ustedes buscan en el Código Penal colombiano vigente, se van a dar cuenta que hay una buena variedad de delitos políticos. Está el delito de la asonada, el delito de la seducción, el delito de la rebelión. Y estos delitos tienen una característica, y es que suelen ser amnistiables e indultables. ¿Qué significa eso? Amnistía tiene que ver con el olvido. Indulto tiene que ver con el perdón. O sea que esos delitos pueden ser perdonados y olvidados, legalmente hablando. Socialmente ya es otra cosa. Por ejemplo, en la actualidad mucha gente ataca a Petro con esto. No, es que Petro fue guerrillero. Entonces, cuando dicen que Petro fue guerrillero, tratan de quitarle votos. Y ahora que es presidente, tratan de desprestigiarlo. Es que Petro fue guerrillero. Entonces, desde el punto de vista jurídico, la pregunta no es si Petro fue guerrillero o no, porque todos sabemos que fue guerrillero. La pregunta es qué tipo de delitos cometió Petro cuando era guerrillero. Y a Petro se le comprobaron delitos políticos, delitos como la rebelión, como la asonada. La seducción de pronto no se le comprobó, pero puede haber cometido también el delito de seducción, que es cuando yo convenzo a otra persona de que se meta a un grupo armado. La asonada, que es el delito más común, que hasta lo puede cometer un campesino que no esté en una guerrilla, porque la asonada tiene que ver con enfrentarse de tú a tú con una fuerza policial o militar o paramilitar. La asonada es cuando un grupo de campesinos se organizan para resistir o para enfrentarse de alguna manera, si sea con piedras, con la policía. Y hay otro que se llama la sedición, otro delito político, la sedición. Y todos estos delitos son amnistiables e indultables, porque no son tan graves en el Código Penal colombiano. En cambio, hay guerrilleros a los que se les comprobó secuestro, violación, tortura. Esos sí son delitos de lesa humanidad. El secuestro es un delito de lesa humanidad. Entonces, pues, es muy diferente al guerrillero que se le pudo comprobar secuestro que al que no. Pero los guerrilleros tienen otra terminología. Ellos dicen, no, pero es que esto no es un secuestro. El secuestro es un delito común y a la vez es de lesa humanidad. Porque el secuestro es cuando yo privo a una persona de su libertad solo por razones económicas. Pero lo que hacemos las guerrillas no es un secuestro, es una retención. Porque estamos reteniendo a nuestros enemigos políticos y a una oligarquía que la roba al pueblo colombiano. Entonces, los guerrilleros tratan de justificar el secuestro de otra manera. Si usted le pregunta a alguien del ELN, ¿ustedes secuestran? Probablemente le van a decir, no, nosotros no secuestramos, nosotros retenemos. Y si retenemos a un civil es porque es un enemigo político.
Y si retenemos a un policía o un militar, también es un enemigo, no solamente político, sino que es un enemigo militar. Entonces, ahí hay un gran debate sobre este tema de los delitos comunes. Por eso es que cuando hay un proceso de paz, como el que tuvo Santos con las FARC, hay tantos opositores, incluso gente que ni siquiera es uribista, pero que se opone a esos procesos de paz, porque muchas veces no existe el conocimiento jurídico para distinguir esta tipología de delitos comunes. Y en esta época y en este contexto de la película se pagaba con la vida. Ser rebelde o ser del partido político no dominante era prácticamente una sentencia a ser asesinado. Al no existir el delito político, al solamente tener conciencia de los delitos comunes, entonces limpiar a liberales era prácticamente hacer respetar la patria y los principios. Era más grave ser liberal o ser ateo o ser masón que ser un genocida que mataba al otro por pensar diferente. Por eso mucha gente justificaba las masacres del señor León María Lozano. Y miren que aquí llega esto también, el punto número 16, o sea que ahí le dan la orden de San Carlos, o sea, lo premian. O sea, cuando él es un mafioso, alguien que tiene comportamientos genocidas, antes le dan un premio. Bueno, y así pasa en Colombia, que hay presidentes muy cuestionados que ganan premios. Santos, el Nobel de la Paz, en mi opinión no se lo merecía. Santos, que había participado en falsos positivos, entonces Santos se gana el Nobel de la Paz. A Uribe lo llaman disque el gran colombiano. Entonces a esos personajes que han sido muy cuestionados por temas como los falsos positivos, los premian. Y miren que en la historia de Colombia hay cosas que se repiten por analogía, así no se repitan tal cual, porque la historia no se repite tal cual, solo se repite por analogía. Pero a este señor, que era un mafioso, un asesino en serie, le dan la orden de San Carlos, lo premian. Y llama mucho la atención algo, que el señor cometió este tipo de delitos prácticamente 5 años seguidos, porque cuando gana la presidencia, bueno, no la gana, cuando Rojas Pinilla se monta por la fuerza, bueno, de cierta, o si la gana pero por la fuerza, la presidencia, al señor lo sacan de ahí, porque creen que de pronto Rojas Pinilla lo va a frenar. A él lo mandan para Pereira y lo pensionan. Y ahí es cuando se acaba la película, porque prácticamente se tragan todo lo que pasa en la época de Rojas Pinilla. Lo cierto del caso es que Rojas Pinilla inicia el primer proceso de paz en la historia de Colombia, que es con acuerdos verbales con las guerrillas del Llano, de Guadalupe Salcedo. Entonces, como Rojas Pinilla inicia ese proceso de paz, estos pájaros empiezan a temer, como, ay, fue madre, ahora será que nos meten a la cárcel. Entonces, muchos de ellos se van. Y a él, los conservadores de una lo mandan para Pereira, para protegerlo. Y los liberales, para el año de 1956, el 10 de octubre, lo encuentran. Y ahí es cuando lo matan, en Pereira. Entonces, aquí es donde yo quiero resaltar algo, y es cómo Rojas Pinilla intenta un proceso de paz que fracasa, pero ese proceso de paz lamentablemente termina mal, porque en extrañas circunstancias asesinan a Guadalupe Salcedo, el líder de las guerrillas liberales. Algunas personas dicen que lo mataron por un escándalo de borrachos, sobre todo desde el lado del gobierno de Rojas Pinilla, pero otras personas dicen que lo mataron por razones netamente políticas. Entonces miren que en Colombia volvió a pasar eso, cuando asesinan a Carlos Pizarro León Gómez, que era el aspirante a la presidencia por el M-19, que
en ese mismo año había dejado las armas. Y por eso también las guerrillas han sido tan desconfiadas, porque en diferentes momentos de la historia les han matado los líderes. Y eso le quita bastante credibilidad al proceso. El hecho fue que este señor terminó muy carteleado, y sobre todo después de matar al periodista Alvarado. Y llega un momento en donde los liberales también empiezan a hacer masacres. Y cuando llega Rojas Pinilla, la violencia continúa, porque los liberales también se arman. Y al tener guerrillas también tienen la forma militar de hacer masacres. Entonces ya no solamente eran masivas las masacres conservadoras, sino también las masacres liberales. Y por eso ahí hablan de la masacre del Recreo en la película, de la masacre en Bolívar. Y lo delicado es que ya empiezan a matar muchos civiles. Ya no solamente matan a militantes duros, sino que empiezan a matar a gente que no tiene tanto que ver. O sea, empiezan a matar a mujeres, a niños que no tienen nada que ver. Entonces, ahí es cuando esa violencia quintuplicada se vuelve terrible, en donde hay toque de queda tras toque de queda. Rojas Pinilla logra pacificar un poquito el país, pero luego se le vuelve a desbordar, porque en una plaza de toros hay 13 sujetos que se burlan de su hija María Eugenia y él los manda a matar. Entonces, ahí es cuando el país se vuelve a joder otra vez, porque con el golpe de estado que él dio a Laureano Gómez Castro, que lo estaba representando Roberto Urdaneta, ahí el país se calma un poquito, pero luego llegan otra vez las protestas estudiantiles contra Rojas Pinilla. Le prohíbe al Partido Comunista votar. Es que miren, hasta la época de Rojas Pinilla y desde la época de Enrique Olaya Herrera, los comunistas podían votar en Colombia. Entonces les quitan el derecho, le dan el voto a las mujeres, pero se lo quitan a los comunistas. Entonces, ahí empiezan unas persecuciones a los comunistas. Entonces muchos liberales terminan volviéndose comunistas, porque dicen, ah bueno, entonces este proceso fracasó, mataron a nuestro líder, entonces vamos a hacer lo mismo que están haciendo en Cuba. En los 60 ya empiezan a volverse comunistas, vamos a hacer una revolución al estilo Cuba, nosotros también podemos. Vamos a hacer una revolución al estilo Unión Soviética, vamos a hacer una revolución al estilo China. El Frente Nacional, que llega después de Rojas Pinilla y de la Junta Militar, el Frente Nacional reduce un poquito la violencia bipartidista, pero crea una nueva violencia, que es la violencia de la oligarquía liberal y conservadora contra esas células liberales que muchas ya se están volviendo socialistas y que ya quieren tumbar ese poder por la fuerza a como dé lugar. Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta que estamos llenos de conflictos divergentes y que la película nos muestra las raíces del conflicto, pero que no nos muestra, por obvias razones, esa nueva